¿Qué relación existe entre la palabra fiasco, que se dice de igual manera en casi todos los idiomas, inglés, francés, portugués, español, italiano, entre un fiasco y el vino? Pues vamos a ver esta interesante historia. Si nosotros buscamos en el diccionario qué significa un fiasco, pues leemos cualquier proyecto, intención o pretensión que se ha frustrado o que ha obtenido un resultado funesto o lastimoso. En todos los idiomas se señala de que la etimología de la palabra fiasco viene del italiano. Y si vamos al diccionario italiano, podemos leer este significado. Recipiente di vetro soffiato per liquidi, di forma ovale y rivestito de erbe palustri essiccate, que significa recipiente de vidrio soplado para líquidos, de forma ovalada y revestido de hierba seca de los pantanos. Pues bien, vamos a explicar en qué consiste esto. Esto es un fiasco, que en plural se dice fiaschi. El fiasco era una botella muy usada, se tiene constancia histórica de que se usaba en el siglo XIV. Aparece ya citado el fiasco como botella protegida con paja en el Decamerón de Boccaccio, aparece también en diversas pinturas de la Edad Media y sabemos que se ha usado muy tradicionalmente en Italia, pero fundamentalmente en la región vinícola de Chianti, para la denominación de origen Chianti. Consiste sencillamente en una protección que se le daba a la botella típica de la Toscana, de Chianti, revestida de una paja, que es una hierba de los pantanos, que se secaba al sol y se blanqueaba con azufre. A principios del siglo XX se sabe que en la región de Toscana, la región vinícola de Chianti, pues había unos 1000 sopladores de vidrio haciendo botellas y unos 30.000 artesanos trabajando la paja, trabajando la hierba del pantano para hacer los cestos. Aquí vemos un carro cargado de fiascos y una mujer tejiendo la paja para cubrir el fiasco. También está regulado desde el siglo XVII, se reguló la capacidad que tenían que tener las botellas para que no hubiera fraudes. Así se hablaba el Chianti de cuarto, que equivaldría hoy en día a 5,5 litros aproximadamente. Se hablaba del mezzo cuarto, que equivaldría hoy a 2,25 litros, y la metadella, que equivaldría a algo así como 1,5 litros. Pues bien, modernamente se sigue utilizando el fiasco, pero ya en formato del sistema métrico decimal. Aquí tenemos un fiasco de 1,5 litros. A partir del siglo XX, como ya digo, se usó mucho el fiasco para todos los vinos de la Toscana y a partir de los años 50, años 60, comienza la industrialización, de forma que ya la cesta para proteger la botella, el fiasco, se hacía de forma industrial y desapareció un trabajo pues, que daba empleo a miles de personas. Ya hemos hablado de que a principios de los años 20 había 30.000 tejedores de cestas para el fiasco. Y aunque a partir de los años 60 en la región de Chianti se empieza ya a introducir y a utilizar, que se utiliza hoy mayoritariamente, la botella bordelesa, la botella normal de vino, pero se sigue conservando el fiasco. Bien, ¿y qué relación existe entre fiasco como gran fracaso y el fiasco botella de vino?
Pues encontramos dos historias diferentes, que yo creo que bien pudieran ser las dos verdaderas, porque pueden ser perfectamente complementarias. En el siglo XVII había un cómico muy famoso de Bolonia que se llamaba Domenico Giuseppe Biancodelli. Pues bien, a este hombre, a Biancodelli, se le ocurrió hacer una escena cómica en la que salía con un fiasco y todo el tiempo le hablaba al fiasco. Resulta que fue un completo fracaso y nadie se reía de lo que pretendía ser una cosa muy graciosa. Entonces, Biancodelli, lleno de rabia, acabó la actuación rompiendo contra el escenario su fiasco y de ahí empezó a llamarse un fiasco cuando en el teatro pues había un tremendo fracaso. También se cuenta, y también puede ser complementaria a la primera historia, que en el siglo XVII la gente normalmente acudía a los teatros con su comida y con su bebida. Lógicamente, la bebida que llevaba era vino, en Italia, y el vino iba en fiasco. Cuando no gustaba la representación teatral, o cuando no gustaba el actor, o cuando no gustaba la obra, pues la gente reaccionaba y después de haberse tomado sus vinos, que estarían algo más calentito el ambiente, pues rompían los fiascos y los arrojaban al escenario para manifestar su desagrado contra la obra, contra el autor o contra el actor. Entonces también eso parece ser que consolidó el llamar un fiasco a un gran fracaso en el teatro. Y de ahí, del teatro, pasó a hacerse de forma extensiva y hoy en día llamamos fiasco a todo proyecto pues que no tiene éxito, sino todo lo contrario. Que tengáis felices vinos y que no tengáis ningún fiasco con la botella de vino que abráis.